En esta diapositiva regreso al Trivium para reiterar que esto trata finalmente de la información y de la entrada precisa, el procesado y la salida de esa información. Al igual que un ordenador que está funcionando correctamente trata a la información. Si alguna de estas cosas está mal, el ordenador no estaría trabajando correctamente. Y el cerebro humano actúa como la unidad central del procesado dentro del ordenador humano, por decirlo de alguna manera. Y si no está operando eficazmente y en equilibrio en su proceso de salida, saldrá basura, que significa que el comportamiento no conducirá a lo que realmente queremos ver para una existencia pacífica y próspera aquí en la Tierra. Así que el trivium puede actuar como el fulcro o el punto de equilibrio para el cerebro humano. El primer paso del proceso del trivium es la entrada, y para que pueda funcionar correctamente, no podemos tener un hemisferio derecho que no esté funcionando. Así que el cerebro derecho ha de estar un tanto receptivo, y este es parte del problema, por el que alguna gente no es capaz de integrar nueva información. Una vez que el cerebro se ha absortado en cierta actividad electroquímica, básicamente se cablea de aquella manera. Así que, como funciona el control mental, intentando cablear un conjunto de vías en el cerebro, consiguiendo que las vías funcionen de cierta manera y calcificarlas, casi convertirlas en piedra, simbólicamente, no en realidad. Pero en otras palabras, cuando cierta actividad neurológica toma lugar de forma crónica, nos habituamos a ella y casi nos hacemos adictos a la manera en la que es. Por tanto, si este proceso no está tomando lugar en el hemisferio derecho del cerebro, porque hemos estado siempre en esta prisión del cerebro izquierdo, el cerebro derecho no va a estar receptivo a nueva información, va a rechazarla sin poder acumular esa información sin juzgarla, que es de lo que trata la primera parte del trivium, la fase de la gramática, la entrada. El cerebro derecho ha de ser un tanto receptivo y ha de, básicamente, poner a un lado al ego, los gustos, las creencias, las antipatías, las opiniones, las preferencias, etc. Y simplemente tomar la información adentro sin filtrarla. Esa es la primera parte. La segunda parte es el proceso de filtrado, que es el paso de la lógica, el procesado. Y esta es la parte en la que realmente estamos haciendo uso del cerebro izquierdo. Y como ya hemos visto, el quadrivium es, en su mayoría, un conjunto de metodologías del cerebro izquierdo. Y yo diría que con la excepción de la música, porque la música desde luego es del hemisferio derecho, involucra mucha energía creativa, ¿de acuerdo? Eso nos ayuda a adquirir un entendimiento preciso y claro de las cosas. El problema que tenemos en el sistema educativo hoy en día es que el cerebro derecho está básicamente excluido de este proceso y desde una edad muy temprana nos dan un conjunto de datos que está incompleto, que tienen totalmente amuralladas ciertos trozos de la realidad, han creado un cortafuegos. Lo que hace esto es colocarnos en un estado cerebral con cortafuegos amurallado, que solo emplea el cerebro izquierdo con la información que es considerada aceptable por este sistema de control y por lo tanto estamos atrapados en este modo de procesado sin fin, sin ninguna conexión con las modalidades del cerebro derecho. ¿Ves? La meta de la fase de la entrada, de la primera parte, es de alimentar, a través de la totalidad de la información que hemos introducido en el cerebro izquierdo, para que el procesado de esta información pueda comenzar. Si no entendemos los pasos para el procesado, que es finalmente de lo que se encarga el quadrivium, no vamos a acabar con un análisis completo, que es el entendimiento, ¿vale? Por eso pongo el quadrivium en este lado izquierdo, porque es la fase de procesado para llegar al entendimiento. Ese es el propósito. Y solo entonces podremos enviarlo al cerebro derecho para llegar a la respuesta a la pregunta ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Y para qué razón
he llegado a estas conclusiones respecto a esta información y cómo voy a permitir que estas conclusiones guíen mis acciones, ¿vale? Todo esto es material del cerebro derecho. Una vez la fase de procesado haya terminado, tú has de realizar una reconexión con la mente derecha de nuevo, que es donde el proceso comenzó en el hemisferio derecho. Y no va totalmente al cerebro derecho abandonando toda lógica que has entendido, sino que las combina en aquel momento, crea el puente. Esta es la razón por la que la salida es holística. En su función, la salida, la retórica, la sabiduría, es lo que hacemos con lo que sabemos, una vez hayamos llegado a un entendimiento preciso. Es un proceso holístico, usando ambas partes del cerebro, ambos hemisferios, en equilibrio. No es ni del cerebro izquierdo ni del cerebro derecho, sí de los dos hemisferios unificados. Cuando utilizamos esta metodología correctamente, es una función de razonamiento holístico, que es precisamente la sabiduría, lo que guía nuestras acciones, porque estamos ahora actuando sobre el entendimiento preciso. Y esto es inteligencia del cerebro entero, no solo el intelecto del cerebro izquierdo. Ahora quisiera hablar de los 5 pasos de la iniciación hermética y cómo estos están relacionados con el trivium, el quadrivium y el hermeticismo. Una de las tradiciones místicas más antiguas para despertar a un ser humano a través del proceso de iniciación, los 5 pasos eran: primero, dejar de mentir, especialmente a ti mismo. De esto trata el entender lo que realmente está sucediendo en el mundo, salir de tu estado de negación, ¿vale? Segundo, dejar de soñar. Y esto no quiere decir que no pienses en maneras de cómo mejorar el futuro, sino que dejar de existir en estado de disonancia cognitiva, es decir, ver la manera en la que el mundo es y pensar que es de manera distinta, o intentar mentirte a ti mismo diciéndote que es de otra manera que no lo es. Dejar de soñar sobre lo que el mundo es o lo que debería de ser y comenzar a aceptarlo por lo que es, y luego hacer algo al respecto, ¿vale? El tercer paso es aprender a pensar, que finalmente es para lo que sirve el trivium. Ahí mismo, en todo el centro del método iniciativo de las antiguas sabias tradiciones místicas, era aprender a pensar. Este es el centro de este proceso. Si no aprendes a pensar, nunca llegarás a un entendimiento preciso sobre nada, y el trivium era empleado en esta fase de procesado, de iniciación. Primero has de dejar de mentir y querer saber la verdad. Has de dejar de soñar y salir de tu disonancia cognitiva sobre lo que tú piensas que está sucediendo, y luego realmente aprender lo que en verdad está sucediendo. Esto es aprender a pensar, usando los métodos del trivium y el quadrivium. Finalmente, los pasos 4 y 5 era vivir realmente en el momento presente, del que ya hemos hablado hoy, puesto que es parte de lo que el quadrivium nos ayuda a hacer al activar el cuerpo físico. Hablaremos de la importancia de la comida, que será sobre lo que trataremos dentro de muy poco en este programa, y tendremos algunos invitados para hablar de ello y cómo realmente generar salud y mantener el cuerpo en salud y el cerebro. Bien, pues tenemos con nosotros un invitado especial. Su nombre es Jan Irvin. Es el anfitrión del popular programa Gnostic Media Podcast, un programa que enfoca en utilizar el clásico método de las 7 artes liberales, el trivium y el quadrivium, reuniendo líderes investigadores independientes y académicos para discutir misterios antiguos, educación, política, economía y mucho más. Las páginas de Jan son gnosticmedia.com y triviumeducation.com. Bienvenido a ¿Qué está sucediendo en el mundo? Hola Jan, es un placer tenerte conmigo. Has sido una gran influencia para mí
y tu trabajo con el Trivium realmente destaca sobre aquellos que investigan este importantísimo tema. Así que, ¿por qué no comienzas contándonos un poco sobre tu pasado y cómo aprendiste tú el método del Trivium y su vital importancia en tu educación real? Responde Jan. Bueno, pues veamos. En mi pasado comencé a investigar esto cuando trabajaba con Jack Hare en la iniciativa de California a comienzos de los 90 y trabajamos en el proyecto Crop 215 para la marihuana medicinal, que ayudó a legalizar la marihuana medicinal aquí en California y ahora es una tercera parte del país. Y Jack Hare, quien me condujo a la investigación de enteógenos o psicodélicos, como se les conoce comúnmente. En diciembre del 2005 publiqué mi primer libro titulado Astroteología y Chamanismo, seguido de un DVD titulado La Inquisición Farmacrática en el 2007. Luego, mi libro, La seta sagrada, la evidencia de las setas en el judeocristianismo, se publicó en el 2008. Comencé a investigar el Trivium porque en octubre del 2008 lancé el podcast de Gnostic Media, que era una idea con la que estuve trabajando durante un año antes de lanzar el programa, y fue en el aniversario del primer año del programa cuando tuve a Geno Orening, quien fue mi mentor en el Trivium y me trajo esta información, y debido a mi investigación para el libro de la astrología y chamanismo y todos los 7 recurrentes que continuaban saliendo en aquella investigación, los 7 antiguos planetas, los 7 chakras, las 7 estrellas de Pléyades, todos estos 7 continuaban saliendo, incluyendo las 7 artes liberales. Pero en aquel momento no había descubierto de qué forma tratar o enfocar el tema para aquel libro, así que cuando Jane Odening me envió un correo electrónico con una larga descripción sobre lo que era el Trivium y me preguntó si mostraba interés en seguir el tema con él, en el momento en que vi su correo electrónico fue uno de esos momentos de epifanías de ajá, esto es lo que he estado buscando y cómo conectarlo todo. Así que inmediatamente le respondí y le pregunté si podría presentar esta información en mi programa, que respondió que sí, y que ahora es la famosa serie de Jane Odening, Trivium y Quadrivium y Kabbalah, en los podcasts de Gnostic Media, episodios 49, 50 y 51, que realmente se han convertido en la columna vertebral de todo lo que hacemos en Gnostic Media. Así que todos estos proyectos que hemos realizado, todos incorporan el Trivium y el Quadrivium porque es la fundación para adquirir conocimiento y entendimiento sobre la información, eliminando las contradicciones antes de compartir esa información con otros. Así que obviamente esto es esencial para asegurarnos que estamos compartiendo información clara y convincente a otros para no afectar nuestra línea descendente, y pensamos que esto es esencial. Porque tanta información está siendo distribuida de esa desinformación e ideas basadas en caprichos que canalizan sin nunca comprobar los hechos, y por lo tanto intentamos conseguir que la gente regrese a verificar la información antes de que la compartan con otros, como una especie de antivirus mental, porque cuando compartimos mala información es lo mismo que compartir un virus, y estás gastando el tiempo de todos y tu línea descendente de ellos, así que sentimos que es una ayuda esencial a la gente. Empoderar a la gente con las herramientas apropiadas para que puedan pasar a través de todas estas tonterías que se les están tirando encima, toda la desinformación, y ser capaz de alguna manera encontrar su camino, siendo el Trivium el faro entre la oscuridad. Dice Mark: ese es un gran punto, Jan. Pienso que una de las cosas más importantes para tener en mente cuando hablas de eliminar las contradicciones de la información antes de compartirla, eso es tan importante. Una de las mejores definiciones para la verdad que he oído es: la verdad cuando se toma dentro de uno mismo es aquello que no puede hacer ningún daño. Y esto es lo que intentas hacer con el método del Trivium, conseguir que la gente básicamente ponga a hervir la información para llegar a la esencia, al núcleo, para que podamos hallar lo que de hecho es verdad.
eliminar las falacias de aquella información y luego compartirla para que cuando la tome la gente no pueda resultar en ningún daño, solo pueda generar orden y bienestar con esa información. Jan responde: exactamente, tienes toda la razón. El trivium, la gramática, la lógica, la retórica. De hecho, si la gente entra en el trivium en thetriviumeducation.com, verán el logo del trivium donde se encuentra la verdad en el centro, rodeada de la consciencia. Y lo que hicieron los cristianos, si miras cualquier obra de arte cristiana, es que cogieron el trivium y los 3 puntos de gramática, lógica y retórica y colocaron a Dios en el centro, en lugar de la verdad. Pero nosotros pensamos que esto realmente usurpa el poder del trivium, porque en lugar de buscar la verdad en sí, han colocado su dogma religioso en lugar de la verdad. Así que al colocar la verdad en el centro, estamos buscando la verdad, independientemente de cuáles sean nuestras creencias dogmáticas predispuestas, y entonces nos permite cuestionar la veracidad de la información sobre ciertas cosas y creencias religiosas y cosas así. Que de lo contrario, si colocamos a Dios en el centro, evita que lo hagamos, porque pensamos que, vale, he llegado a Dios y aquí está la Biblia, que me dice lo que he de pensar desde aquí, así que ahí termina mi búsqueda. Y al colocar la verdad en el centro, la verdad se convierte en la última búsqueda, en lugar de una creencia religiosa predispuesta. Mark dice: no podría estar más de acuerdo. Estamos tratando ahora de enfoques basados en soluciones. Tratamos de enseñarnos la verdadera enseñanza y la verdadera educación clásica, que es distinta del sistema de adoctrinamiento que se nos ha dado como parte del sistema público de educación aquí en el mundo del oeste. Así que, Jan, tú fuiste uno de los grandes portavoces en la conferencia de Libera tu mente en abril. Diste una presentación que absolutamente impactó y se quedó la gente boquiabierta. Fue titulada La mente del trivium. El meme del trivium. Pensé que fue una de las presentaciones que más fuerte golpeó en la conferencia de Libera tu mente. ¿Podrías explicar a los oyentes un poco sobre qué trataste en esa presentación? Jan responde: pues trato sobre el trivium en sí mismo e intenté dar a la gente un entendimiento sobre la acumulación del conocimiento e información y entendimiento, cómo funcionan los sistemas de control y cómo usar el trivium como método para ver a través de aquellos sistemas de control mental y poder procesar la información correctamente, intentando enseñar a la gente cómo instalar un sistema dentro de sus propias mentes que les proteja apropiadamente de esa información. Como mencionaste, las falacias lógicas, siendo capaz de detectar las falacias lógicas. Desafortunadamente no tuvimos suficientemente tiempo para entrar en algunas de estas falacias lógicas durante esta conferencia, pero realmente fue un entendimiento fundacional sobre el trivium en el breve tiempo que se nos dio. Mark responde: pienso que fue una presentación fantástica y altamente la recomiendo por si no la habéis visto. Hablemos un poco sobre las falacias lógicas, Jan. Primero, quisiera hablar sobre la palabra falacia en sí. Para aquellos que no sepan la etimología de la palabra, deriva de la palabra del latín fallo, falare, y significa engañar, con lo que esto le da un significado totalmente diferente a la caída del hombre, que en inglés es the fall of man, fallo, fall. Porque la gente piensa en la caída del hombre como algún tipo de degradación que ocurrió a la naturaleza del hombre, entre comillas. Pero viéndolo de esta manera, quizás ha sido un gran engaño que ha sido colocado sobre los ojos, siendo el engaño del hombre. Jan dice: es interesante que digas esto porque, de hecho, escuché en tu último programa que me mencionaste en cuanto al comentario de la caída del hombre con el árbol del conocimiento. Así que antes de tratar las falacias, si quieres, leo a los oyentes lo que te leí a ti la semana pasada. Mark responde: por supuesto, por favor, adelante. Jan dice: vale. Al estudiar el Kabbalah,
Es interesante ver que la posición de Da'at no está a la vista. El árbol del conocimiento ha caído. Este es absolutamente el estado de las cosas hoy en día. Colocamos la lógica antes de la gramática, el entendimiento antes del conocimiento. ¿Qué es posible que uno pueda entender antes de que sepa lo que intenta entender? El quién, el qué, el cuándo, el dónde. Esto equivale al conocimiento. La lógica es el entendimiento. Responde a la pregunta ¿por qué? Pero solo después de obtener el conocimiento. Luego obtenemos la retórica, la sabiduría de nuestro entendimiento. El árbol del conocimiento es el árbol de la vida, que es el árbol cabalístico. A continuación leo de la página 153 del libro de Daniel Feldman, titulado Kabbalah. El Sefirot conocimiento primero siempre está ahí, pero en su estado caído, no lo vemos. Así que el hombre ha caído su posición de conocimiento primero, la posición Dat, ha caído a la tierra, con lo cual ha caído fuera de uso. El hombre ha caído fuera del conocimiento, entendimiento y sabiduría. Por consiguiente no puede ver el reino, entre comillas. Se dice en la tradición judía que el Kabbalah no se comienza a estudiar hasta que entras en los 40. Y puse yo en mis notas que no es irónico que yo tuve conmigo el libro de Feldman 2 años antes de comenzar a su estudio, ahora que tengo 40 años. Ahora el Trivium, el Quadrivium y el Kabbalah constituyen un sistema funcional, al igual que la gramática, la lógica y la retórica constituyen un sistema funcional dentro del Trivium. Y en el Quadrivium, las matemáticas o la aritmética, la geometría, la música y la astronomía también constituyen un sistema funcional, pues también lo es el Trivium, el Quadrivium y el Kabbalah juntos. Constituyen otro nivel de sistema funcional. Así que el conocimiento ha caído primero desde literalmente la posición anal o la posición fundacional en el Kabbalah. Y en la página 101, en el libro de Feldman, pone: cuando el conocimiento del Safirot de la primera posición cae y se convierte en el reino Sefirot, se lleva el primer portal Bet, con él que, de ese modo, conecta el reino solo al Sefirot de la fundación de abajo. Y un árbol caído tiene un tronco. En un árbol caído el conocimiento primero cae a su posición de pequeña fase. El hombre ha caído fuera del jardín a la tierra, ha caído de una posición, de un mundo de lógica y retórica, hacia el mundo inferior de Yetzurah. Porque no está pensando, ya que no pregunta primero quién, qué, cuándo y dónde primero, el conocimiento primero. Así que lo pierde y cae. En otras palabras, el hombre cae. Así que aquellos que ponen la lógica antes de la gramática están causando la caída, haciéndolo intencionadamente a ellos y su ignorancia. Han caído del árbol del conocimiento. Mark dice: esto le da un sentido totalmente diferente al ser expulsados del jardín. Jan continúa: exactamente a donde estoy llegando. Así que el Trivium y el Quadrivium y el Kabbalah son sistemas funcionales de alto nivel, al igual que la gramática, lógica y retórica que constituyen el Trivium, y la aritmética, la geometría, la música y la astronomía que constituyen el Quadrivium. Como notas secundarias puse aquí: cuando terminé de rellenar el árbol adquirí conocimiento, entendimiento y sabiduría que debería de abrir el portal de la corona, y aquellos que hacen el mal a propósito utilizando el árbol para mantener a la gente en los niveles inferiores para que puedan ser manipulados para beneficio personal, esto trae el mundo entero abajo con ellos. Mark dice: ese es el papel entero de la ocultación del conocimiento. El ocultismo, en general, trata de secretismo, de mantener secretos, mantener conocimiento fuera del alcance de la gente, para que no puedan desarrollar un entendimiento. Jan continúa: la ironía de ello
es que aquellos que hacen esto no solo mantienen a aquellos que quieren controlar debajo de ellos, sino que mantienen la humanidad entera, incluyendo ellos mismos, evitando alcanzar un estado superior. Mark está totalmente de acuerdo. Así que en su propia ignorancia y egoísmo no solo nos están haciendo daño al resto de nosotros, que es la única percepción que pueden alcanzar a ver, sino que están haciendo daño a sí mismos, y esa es la parte patética, pensando que están uno por encima de nosotros para su propio beneficio. Sin embargo, literalmente se están haciendo daño a sí mismos y todos los demás en conjunto. Mark dice, no podría haberlo dicho mejor. Esto es exactamente lo que estos oscuros ocultistas están haciendo, y lo has explicado maravillosamente. Bueno, pues en el último segmento habíamos entrado en algunos de los significados esotéricos de la caída del hombre y cómo está relacionada con el hombre que ha sido engañado y ha caído desde un lugar del saber, desde un lugar donde tenían conocimiento, y ese conocimiento ha sido ocultado y mantenido oculto de la humanidad en conjunto. Así que, Jan, regresemos a lo que nos condujo a esta breve nota. Estábamos realmente intentando hablar de las falacias lógicas porque mostramos la derivación de la palabra falacia. Así que, ¿por qué no hablas un poco sobre las falacias lógicas y cómo puedes aplicar esta técnica de detectar falacias lógicas para poder así filtrar la información que hay ahí fuera? Responde Jan. Pues como ya hemos mencionado previamente, la palabra falacia proviene del latín fallare, que significa engañar o mentir. Así que existen unas 20 o 22 falacias que son conocidas, aunque existen listas por ahí que incluyen desde 90 a 200 falacias. Pero puesto que los humanos son criaturas engañosas, probablemente nunca haya un fin en cuanto a métodos para engañar los unos a los otros que descubrirá la gente. Así que es importante poder nombrar la falacia, porque teniendo el conocimiento explícito de la falacia, te habilita a ti cuando alguien te está engañando y tienes esa sensación. Cuando tienes el conocimiento explícito, serás capaz de identificar el tipo exacto que alguien está utilizando en tu contra y serás capaz de expresar a otro esa mentira y cómo se usó en tu contra. Con lo que, cuando eres capaz de nombrar cada una de las falacias por su nombre y explicar lo que son, este mismo acto de tenerlas memorizadas te da conocimiento explícito sobre las diversas maneras distintas que típicamente se usan para mentir. Así que, en otras palabras, cuanto mayor conocimiento explícito sobre la falacia obtengas, podrás protegerte a ti mismo y a otros mucho mejor. Y no solo eso, porque las falacias no solo son utilizadas para pillar las mentiras que están entrando a través de tus 5 sentidos, procedentes de otros, sino que también es utilizada o son utilizadas para filtrar las mismas mentiras o falacias fuera de tus propios pensamientos antes de propagar la información a otros, que es igual de importante en ambas direcciones. Así que, para comenzar con algunas de las falacias más comunes, la mayoría de la gente ha oído la falacia de ad hominem o ad hominem en latín. Así que digamos que estoy hablando del trivium y alguien se acerca y dice, pues cualquier cosa que diga Jan no puede ser verdad porque él no es más que un neoliberal comunista. Entonces, en lugar de tratar con la información que estoy presentando, lanzan un ataque hacia mí, para así derivar la atención o desviar la atención sobre la información en sí. Y así, en lugar de tratar con la información específica que ha sido presentada, solo usarán estos ataques, ¿sabes? Llamarán a alguien un homosexual o un republicano, o porque esta persona sea un cristiano ya no es posible que pueda tener nada de valor que contar. O alguien menciona que les gustó tu trabajo, pero puesto que tienes anuncios en tu programa, entonces no hay nada que tu programa pueda presentar que tenga valor. Este sería un ad hominem circunstancial. En lugar de tratar con atención y extraer la información que sea válida.
Una apelación a la autoridad es una falacia muy común, donde típicamente alguien cree a otro estrictamente porque viste una bata blanca, como un doctor o un científico, o alguien que se sienta tras un escritorio delante de una cámara de televisión y se hace llamar un noticiario, o un político, o algo así. Básicamente tiene que ver con alguien vistiendo algún tipo de traje gracioso, como una capa, o un gorro, o un uniforme de policía, o lo que sea. Y luego, utilizando eso como su posición de autoridad, en lugar de tratar con verdaderos hechos e información. Luego tenemos el apelar a creer que si tú no haces X, entonces Dios te castigará. O la mayoría de la gente cree que X es verdad. Así que tú también deberías de creer que es verdad, porque ellos lo creen. Este tipo de cosas. Apelar al miedo sería, si tú no haces esto, todas estas malas cosas te van a ocurrir si no lo haces. Así que tienes que hacerlo. Pienso que el Rose da un gran ejemplo de esta falacia en su presentación, donde dice que esta gente, si no echan el cuerpo al volcán todos los años, el dios del volcán les castigará. Sé que el Ark estuvo en tu programa hace unas semanas, yo también le he tenido en el mío y hace unas maravillosas presentaciones, altamente recomendable, que la gente se familiarice completamente con sus investigaciones y con lo que está presentando en lo que respecta al mito del gobierno. Luego también, por supuesto, tenemos el apelo a la piedad, el apelo a la popularidad. ¿Sabes? Si compras esto, o si compras este coche, si compras esta cerveza, tendrás todas estas chicas guapas. El apelo a la ridiculez, y este es uno muy gracioso. Digamos que haces una declaración y presentas tus pruebas que apoyan la declaración. Y yo digo, Mark, tu declaración no es verdad porque... y esas son todas las pruebas que yo presento. Solo me río de ti. Así que este se conoce como apelar al ridículo, y es una técnica muy común. Verás a presentadores de televisión utilizar esta técnica todo el tiempo. Un oyente llama al programa y presenta ciertas pruebas y estos solo dicen ja, ja, ja. Tú de hecho te piensas que esto es ja, 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 ja. Y este es todo el apoyo que utilizan para refutar la información. Y estos son trucos. Y suplicar la respuesta es una muy común que los cristianos les gusta utilizar. Digamos que están hablando de algo acerca de la Biblia y dicen, yo sé que esto es un hecho porque está escrito por Dios. Y tú preguntas, ¿cómo sabes que está escrito por Dios? Y responderán, porque lo dice aquí mismo en la Biblia. No puedes utilizar la misma fuente de la que estás leyendo como prueba de la afirmación que estás haciendo. Y hay falacias de charlas posteriores, tales como un gato negro se me cruzó en el camino anoche y por tanto cuando resbalé esta mañana y me retorcí el tobillo fue por el gato negro. Esa es una falacia posterior. Otra de las favoritas que a los políticos les gusta usar es la falacia del pez rojo. Esta procede de los antiguos días cuando enseñaban a un perro sabueso cómo ir tras un zorro. Y lo que harían serían, mientras estaban entrenando al perro, lo que hacen es coger un pez y lo arrastran tras el sendero del zorro e intentan que el perro sabueso siga el sendero del pez. Así que lo que están haciendo es poner un rastro totalmente diferente e intentar que la persona se salga de su camino inicial, del tema original que estaba persiguiendo, a este otro completamente no relacionado tópico. Otro similar en esta categoría es la falacia del hombre de paja. Bueno, una corporación es un hombre de paja, pero lo que es un hombre de paja es, digamos que yo presento un argumento sobre algo, presento el argumento X, Y y Z, y alguien toma mi argumento X, Y, Z y lo retocan solo un poquito para que aparezca muy similar al ojo no perspicaz, cuando de hecho lo que han hecho ha sido tomar elementos claves de mi argumento y los han cambiado para declarar su propia posición, y luego atacarán y desenmascararán aquellas posiciones que se parecen a la mía pero no lo son. Y luego dirán, jajaja, ¿ves? Refuté a esa persona con esto, a pesar de que nunca refutaron el verdadero argumento en primer lugar.
Otra falacia es esta de que dos errores hacen un acierto, que es uno común que la gente les gusta utilizar. Y también recomiendo que la gente se familiarice con los nombres latín de las falacias, porque el tener los nombres del latín bajo tu cinturón pueden servir de gran ayuda al identificar muchos de estos tipos de argumentos. Mark dice, Jan, suena en general que todas estas apelaciones a distintas fuentes de direcciones equivocadas para intentar evitar que la gente de hecho vea la información en sí, en lo que finalmente están basadas es en el miedo. La misma cosa que genera toda la negatividad en cualquier aspecto de nuestras vidas. Jan responde, miedo o emoción en general, porque algunas de estas son apelaciones a la popularidad y esta no es necesariamente apelar al miedo, sino que estás diciendo, mira, si haces esto, aquella rubia va a venir y se encargará de ti. Este tipo de cosas. Así que no es necesariamente estén todas trabajando con el miedo, pero están operando con distintos aspectos de emociones humanas. Y si aquellos aspectos de emociones humanas no son entendidas y de hecho no tenemos un nivel explícito de entendimiento sobre esas emociones respecto a las falacias para que cuando salgan las puedas identificar, así es como esto es utilizado. Entonces puedes ver cómo todas estas distintas posibilidades están todas ahí en el árbol cabalístico. Mark dice, en este segmento anterior has hecho una gran descomposición de algunas falacias lógicas que son empleadas y que el Trivium nos ayuda a ver a través de ellas, para ver la verdad del asunto que estamos viendo. Así que quisiera hablar un poco acerca de la supresión de este método de educación, del ser un individuo autodidacta, finalmente, que es la meta del método del Trivium. Esto ha sido deliberadamente eliminado del sistema educativo. Me gustaría que nos dijeras por qué piensas que esto ha sido hecho y cuáles son las implicaciones de ello en la consciencia y la dirección en la que la humanidad se está adentrando en el futuro, ya que ahora tenemos una educación basada en resultados. Interrumpe Jan diciendo, ¿quieres decir desde la caída del jardín y bajo el árbol del conocimiento? Quiero decir, las implicaciones de la pérdida del trivium en la educación son tan enormes que en realidad es inestimable el coste de todo esto a la humanidad y a nuestro bienestar ahora mismo en el presente. Afecta a todo, desde el estado de las cosas en la política, el marketing, nuestra televisión comercial, la radio, y afecta al sistema de leyes y todas estas cosas que estos políticos han empujado para manipularlos y controlarnos. Afecta a cómo la gente está dispuesta a asignar su autonomía a algún político criminal por algún voto como ilusión de libertad, y en lugar de darse cuenta que es su voto el que da el consentimiento a estos criminales en primer lugar. Quiero decir, afecta a la gente al nivel del núcleo, porque incluso estudiantes de licenciaturas y másters hoy en día que gradúan de la llamada arte liberal de educación no tienen el verdadero clásico trivium y quadrivium, las 7 artes liberales, y aún no tienen los medios tradicionales para pensar críticamente. Y está destruyendo la habilidad de la gente a pensar e interactuar entre sí correctamente, ser autónomo. Individuos autosuficientes para poder cuidar de nosotros mismos y de nuestras propias vidas sin dar nuestra autonomía a otros. Tal como señaló Lark, nos afecta a nivel nutricional y dietético, porque a medida que creemos y compramos lo que nos dicen por la tele y los medios telecomunicativos principales en los anuncios, cuando esta información no podría estar más lejos de la realidad. Quieren que creas que las grasas de los animales y el colesterol son malas para ti, y que todos han de ser vegetarianos, y mientras el cerebro está compuesto de colesterol, y si no tienes grasas animales no puedes reproducir. Y cuando conectas todo esto con el control de la población y la eugenasia, todo esto juega un gran papel. Y sé que esto que acabo de decir va a molestar a muchos de tus oyentes significativamente, así que recomiendo a la gente que entre en mi programa y escuchen los programas recientes que he hecho con el Dr. Glitnen y el Dr. Walek, simplemente como ejemplo de estos temas.
Así que en realidad no hay ningún aspecto en el que el trivium y el quadrivium no se puedan aplicar a las vidas de la gente y poder pensar críticamente y claramente sobre la información que nos llega a través de los 5 sentidos y rápidamente determinar el curso de acción antes de saltar a una acción sin tener un entendimiento de la apropiada acción que has de realizar antes de dar ese primer paso. Mark dice, nos ayuda a involucrarnos en la habilidad de nuestra respuesta. Es lo que hace el trivium, nos permite estar preparados en cualquier escenario que se nos presente. Así que, gran respuesta. Quisiera preguntarte sobre tu punto de vista sobre la educación en el hogar y qué pasos pueden tomar los padres para asegurar que los críos crezcan con el método del trivium de la mano. ¿Es la educación en el hogar obligatoria para que esto suceda? Jan responde, la educación en el hogar desde luego no es obligatoria, desde luego ayuda. En la escuela primaria lo más importante para los críos es el aprendizaje nómada en primer lugar. Así no van a hacer demasiado daño a los críos y a las edades tempranas. Es cuando entran en secundaria y el instituto cuando el verdadero daño se hace. Y los críos realmente se frustran con la matemática y cosas así porque no tienen un entendimiento firme sobre por qué y cómo son enseñadas las cosas. Y he oído tantas veces a los críos decir que las matemáticas, tal como son enseñadas, nunca las darán uso en su vida real. ¿Y para qué van a ser utilizadas? Y esto es simplemente porque no entienden, ya que no han sido enseñado en contexto con el trivium, el poder salir ahí fuera a la naturaleza y ver cómo las hojas, las plantas y los animales y todo lo demás ahí fuera está basado en la secuencia de Fibonacci o en la proporción de phi. Yo recomiendo especialmente a aquellos que no puedan con la carga de trabajo de la enseñanza en el hogar que salgan a buscar a grupos de enseñanza en el hogar para que estén trabajando con otros grupos de individuos con ideas afines de enseñar a sus críos esta información. Pero encima de todo esto no hay ningún verdadero libro sólido para enseñar el trivium a los críos. Hay un par de versiones cristianas, pero estos son de mucha inclinación cristiana y comunican a la audiencia que omitan específicas investigaciones dentro de su enseñanza del trivium a los críos, de lo que estoy totalmente en desacuerdo. No se ha de limitar y omitir información porque obviamente al hacer este cometido muestra que tienes una agenda que proteger. Pero es cierto que tienen información válida y no debemos de matar al mensajero. Así que lo que hemos de hacer cuando estudiamos estas fuentes es encender nuestro filtro del trivium y puedes pillar aquellas falacias cuando las usan en sus agendas y navegar alrededor de ellas para poder extraer el valor de aquellas enseñanzas. Pero al menos hay estos 2 libros que enseñan el trivium a los críos y nosotros enfocamos en enseñárselo a los adultos. Espero que pronto veamos libros que salgan enseñando el trivium tal cual, sin ninguna agenda, sino que mostrando las verdades y los hechos, sin las agendas personales de nadie atadas a ellas. Y hoy en día, hasta donde yo sé, desde los últimos 2500 años que se creó el trivium, no lo hay. Mark dice, interesante, quisiera que compartieras algunos recursos para que la gente pueda aprender más sobre el trivium, pero un poco más adelante. Ahora vamos a tener también otro invitado, Bob Tasken, en el programa. Es uno de los grandes anfitriones aquí en la emisión del oráculo. Su página web es bobtasken.com y lo vamos a traer a que se una a la conversación con Jan y yo mismo. Y continuaremos hablando del trivium y de qué manera podemos emplear estos métodos para recuperar el control de nuestros pensamientos como conjunto, para que, una vez más, podamos tomar el camino correcto como especie entera y salir del desorden de la consciencia que nos hemos metido. Bueno, pues vamos a tener ahora con nosotros Bob Tasken, que es un eterno estudiante de Economía, Ciencias y las Artes, jardinero orgánico, activista y anfitrión de un programa de radio de Internet dentro de la emisión Oráculo,
Con un enfoque en cuanto a soluciones, con las habilidades del Trivium firmemente de la mano, puedes estar seguro de que la verdad será dicha. Bienvenido al programa, Bob Tasken. Bob responde: muchas gracias, qué cálida bienvenida. Mark dice: Bob, no puedo imaginarme a nadie que no te quiera. Bob responde: ¿sabes? Hay que tener un sentido del humor, y hay gente que no lo pilla. Jan, te envié un vídeo del tipo que come pasta de dientes cuando estaba hablando del Florido en la sala del Trivium, porque pienso que hay que tener un sentido del humor y tomar las cosas en contexto. Esta es una habilidad importante, el tomar algo en contexto. Tantas veces la gente quiere sacar cosas fuera de contexto. Pienso que acabo de inventar una nueva falacia. Estoy seguro de que ya hay una, pero es la de sacado fuera de contexto falacia. ¿Cuál es el nombre para esa? Y responde Jan. ¿No sería un tipo de hombre de paja? Responde Bob. Sí, supongo que de alguna manera lo es, sí. Así que hay tantos distintos puntos de vista del Trivium, pero desde luego estoy muy contento sabiendo que la gente está comenzando a utilizarlo como prerequisito para ver todo el resto de la información. Responde Jan. ¿No es fascinante ver que está siendo arraigado en los movimientos de verdad, entre comillas? Porque armados con el Trivium, los movimientos de verdad podrían de hecho convertirse en movimientos de verdad. Responde Bob: exactamente, el verdadero movimiento de la verdad. Sí, es uno muy interesante, cómo esto se está convirtiendo en el prerequisito. Pero lo hemos hecho del revés. Primero hemos despertado y luego nos comenzamos a dar cuenta cómo tenemos que aprender a aprender. En otras palabras, cómo podemos implementar las 7 artes liberales. Jan dice: básicamente lo que ha sucedido es que alguna gente ha conseguido ascender en el árbol del conocimiento cabalístico y despertar su chakra corona, típicamente con psicodélicos, pero sin tener un firme entendimiento de cómo aprender usando la gramática, lógica y retórica, y luego usando el quadrivium. La gente es muy susceptible a ser controlada mientras están en este estado, y esto es exactamente lo que hemos visto en el movimiento psicodélico de los 60, siendo usurpados, que de hecho encuentras después que tipos como Gordon Wasson, descubridor de las setas mágicas, trabaja para el banco de JP Morgan y termina siendo el presidente del Consejo de Relaciones Extranjeras y cosas así. Así que hoy podemos mirar hacia atrás con el conocimiento del Trivium y ver cómo movimientos anteriores fueron usurpados y ver cómo las grandes bandas de los 60 fueron casi totalmente los hijos e hijas de los oficiales de las agencias de inteligencia y cosas así. Y ojalá esta vez podamos progresar con un verdadero entendimiento de hacia dónde vamos y cómo salir de este desorden. Mark pregunta a Bob: Bob, dinos qué papel ha jugado el Trivium en tu vida hasta ahora. Responde Bob: pues soy un estudiante de filosofía en cuanto a los campos de adoctrinamiento y sistemas educativos, y nunca ha resultado conmigo eso de que he de aceptar las respuestas que los profesores quieren y regurgitárselo a ellos de nuevo. Erika Goldsen dio un discurso en su instituto que se hizo viral en el internet y yo lo vi y realmente resonó conmigo y quizás me hizo darme cuenta de que el hecho de que no hice demasiado bien en el instituto y en los campos de adoctrinamiento tradicionales no tuvo ninguna verdadera reflexión para poder ser un buen pensador crítico y ser capaz de pensar por mí mismo, no solo asumir que algo es verdad. Es muy importante poder es muy importante poder entretener un pensamiento sin aceptarlo ni rechazarlo. Así que, viendo los programas de Costa a Costa a los 10 años, y soy un tipo bastante joven, como sabrán tus oyentes, Mark, fui capaz de entretener ciertas cosas en discursos sobre alienígenas y un montón de temas. Fui capaz de considerar estas cosas y aceptarlas como información, como bloques de construcción, como gramática, y no necesariamente aceptarlo como verdad, pero poder considerarlo y al mismo tiempo no rechazarlo y ver dónde encaja
como pieza de puzzle, podríamos decir. Así que ha sido muy importante para mí, primero tener una mente abierta y después tener una mente crítica para ver a través de las mentiras. Así que después de hacer mi programa durante algún tiempo, me crucé con Jan y comencé a hablar del Trivium. Él me enseñó la entrevista en su momento, que fue recién hecha con Jane Denning. Jan dice, y Bob, tú y yo habíamos hecho ya un número de programas antes de esa entrevista, ¿no? Bob responde, sí, hicimos algunos programas anteriores, pero luego comenzamos el engranado y decidimos que esto era algo esencial que tenía que compartir con mis oyentes. Y tuve la suerte de poder hablar con Jane Denning y hacer un programa con él. Y tiene sentido que digamos, estamos despiertos, por decirlo de alguna manera, pero a lo que estamos despiertos hemos de ser perspicaces. No hemos de aceptar algo como verdad. Hay tanta desinformación ahí fuera que, por desgracia, si no estás alerta, si no estás equipado con el Trivium, van a tomar ventaja de ti, de una manera u otra. Es por esto por lo que yo comencé a implementar esto, para hacerme un pensador mejor, para prestar más credibilidad a mis programas, a mis invitados y a los temas con los que tratamos. Mientras mantengo una mente abierta, y aquí es donde me encuentro ahora mismo. Puede que no esté de acuerdo con todos mis invitados en mi programa, pero soy capaz de considerarlos, porque si cerramos nuestras mentes y entramos en túneles de realidad, como dice Robert Anton Wilson, el gran escritor del gatillo cósmico, si cerramos el túnel de realidad a cualquier otra información o gramática a los bloques de construcción, la primera fase del Trivium, entonces no seremos capaces de procesarlo ni formar ningún sentido sobre ello. Luego, la tercera fase, por supuesto, es la retórica, y esto es algo que siempre he hecho. Siempre he sido un activista y he tomado lo que he descubierto que es verdad y actuar sobre ello y mostrar la sabiduría. Y esto es por lo que siento que mi programa está siendo tan orientado a soluciones por esta tercera fase, de que sí, podemos darnos cuenta de todos estos distintos problemas, pero al final lo que podemos hacer al respecto es, en mi opinión, más importante. Y por lo tanto hemos de actuar en esta tercera fase de la retórica con la sabiduría apropiada para encargarnos de poder en su lugar las cosas que hemos probado que son verdades y las que no. Después de ir tras el proceso de los bloques constructores, tras el procesado, una vez que hayamos realizado todas estas cosas, hemos de saber sobre qué actuar y sobre qué no, y decidir, pues esto es algo relevante que hemos de actuar sobre ello, tiene prioridad ante lo demás, y hemos de poner esta iniciativa en acción. ¿Tiene esto algún sentido? Mark responde, por supuesto, y realmente remarca el proceso entero sobre algo sobre lo que he hablado yo en el programa anterior, cuando mostré una imagen con el cerebro humano, con sus dos hemisferios del neocórtex, y al final expliqué el proceso en que nos sometemos cuando estamos abordando el proceso del Trivium, y tomamos la información al comienzo. Hemos de estar abiertos de mente. Este es un proceso del hemisferio derecho. Jan dice, permita que te interrumpa. Deberías de tener la mente crítica, no solo abierta, porque tener la mente abierta puedes permitirte infectarte con cosas. Pero cuando tienes una mente crítica, estás utilizando el filtro del Trivium y estás bloqueando las falacias y la basura, pero aún así permitiendo la información válida a entrar y no estás rechazando las cosas sin estudiarlas primero. Mark dice, claro, lo que Bob estaba diciendo cuando escuchaba a Costa es que mantenía una mente abierta a algunas de las posibilidades de los conceptos, pero luego aplicaría el método de razonamiento y luego eliminaría las falacias para poder determinar qué es verdad y en qué se debería de tomar acción. Jan dice, solo quiero hacer una distinción entre tener una mente abierta, que es una idea que se usa generalmente como aceptando todo. Y pienso que hemos de hacer una distinción
y no solo decir tener una mente abierta, porque una mente abierta, pienso que hay muchos en el movimiento de la nueva era que tienen una mente abierta y aceptan lo que les echen. Así que hemos de tener cuidado con esto y hemos de eliminar el estigma del ser crítico y reemplazar una mente crítica como algo bueno, porque normalmente la gente cuando dicen estás siendo crítico se dice como algo negativo. Así que hemos de tener estas cosas en mente para que no caigamos en estas trampas. La misma cosa ha sido hecha con la palabra trivium, ha sido trivializada. Al igual que la palabra liberal de las 7 artes liberales ha sido tomada para que signifique impuestos y comunistas o algo así. Así que todas estas cosas son términos que han sido mal usados y pienso que hemos de clarificarlo y ser más específicos. Dice Bob, para citarme a mí mismo de la conferencia de Libera tu mente, afirmé que una mente abierta sin pensamiento crítico es una mente programable. Y si estás cansado de estar programado, ten una mente abierta, pero con la habilidad del pensamiento crítico. Has de tener ambos. Una no puede funcionar sin la otra. Así que en un sentido hay que estar abierto de mente, y es una parte esencial para tomar el camino hacia la madruguera del conejo. Pero también, interrumpe Jan diciendo, permites que la información entre, pero con un filtro, con tu filtro del trivium y tu filtro de las falacias encendido. Mark dice, de tal manera que no prejuzgues la información, pero que la puedas juzgar mientras la estás permitiendo entrar. Muchas gracias.